A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Es el editorial correspondiente al 9 de octubre del año 2025. ¿Cuál es el título del editorial? ¿Le preocupa a usted la caída de la fertilidad? ¿Le preocupa en verdad la caída de la fertilidad? Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué carajos es la fertilidad? Ahí va. Yo no soy como el que pone la tecnología transhumanista. Yo el concepto de fertilidad se lo explico. En el año 1970, El País, datos censales, nos daba a conocer que la mujer mexicana tenía durante su vida fértil, que de acuerdo a los criterios de las Naciones Unidas son de los 15 a los 49 años, aun cuando en la práctica a los 35, 36, la casi totalidad de la mujer mexicana deja de tener hijos. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que hay, así sea empíricamente, una relación entre más años de edad y la probabilidad mayor de tener este problema del síndrome de Down, el niño, el producto, ¿verdad? Tenía 6.7 hijos, 6.7 hijos durante su vida fértil. Todo, bueno, y cuando hablamos de 6.7 estamos hablando de niños nacidos vivos. 1970. A instancias del Banco Mundial se le presentó al presidente Echeverría una cruda realidad en lo que se refiere a una gran cantidad de mexicanos y con una perspectiva de seguir aumentando de manera desbocada la población, pero la economía no daba para ese crecimiento demográfico. Echeverría, renuente, porque él en su relación con doña María Esther, que en paz descanse, tuvieron 8 hijos, pero tuvo que aceptar que eso era incorrecto y dañino para el futuro del país. Se adoptaron una serie de medidas para reducir la natalidad, anticonceptivos, la familia pequeña vive mejor, una campaña del Estado mexicano. Películas, en los noticiarios, cápsulas, etcétera, etcétera. Y 40 años después, en el año 2010, hace escasamente 15 años, datos censales, ya andábamos en 1.2. Algunos dicen 1.7 porque incluyen ahí los nacimientos de niñas, de jovencitas, de adolescentes, que en ese decenio fueron alrededor de 450,000 hijos de jovencitas o de mujeres adolescentes. Se ha tratado de reducir ese número por las implicaciones que tiene, que otro día las podemos platicar. De tal manera, pues, que entre 1970 y el 2010 redujimos de 6.7 a 1.7, si gustan ustedes. Y la tasa de reposición, aquella tasa de equilibrio, es 2.1 hijos nacidos vivos por mujer durante su vida fértil, siempre y cuando uno de ellos sea niña. Porque si todas las mujeres tienen 2.1 hijos y todos son varones, pues no hay equilibrio, porque no habría. El caso de China, por ejemplo, tienen lo que se llama un índice de masculinidad de 10. Por cada 100 niñas nacen 116 niños. Por aquello, la visión de los orientales de que si va a haber un hijo, tiene que ser masculino, tiene que ser un niño, no niña. Y eso ha generado ese desbalance por manejar política o ideológicamente la demografía. Ahorita China tiene un gravísimo problema en términos de delitos de orden sexual, que no lo mencionan, pero hay un grave problema porque no hay mujeres. Digo, frente
Hay 100 mujeres por 116 varones, entonces surgen problemas de homosexualismo masculino, etcétera, etcétera. Pero México rompe el umbral de los 2.1 y en el 2010, cuando debimos habernos dado cuenta de las implicaciones de ese umbral que ya estábamos por debajo, seguimos de frente, al grado tal que en el censo del 2020 ya se habla de 1.2. Ahora bien, las malas noticias, ¿qué dicen? En demografía hay muchos estudios, sobre todo en Europa, y se han encontrado cosas como esta. En un país que durante 30 años, 3 decenios, ha visto una reducción sensible de la fertilidad, es decir, del número de hijos nacidos vivos en una mujer durante su edad fértil, eso ya no tiene regreso. Es decir, después de 30 años de esa caída de la fertilidad, ya no se puede convencer a las mujeres de que tengan 3 hijos o tengan 2.1 o 2.5. Ese país se jodió en términos de el equilibrio de 2.1 hijos. Y eso empieza a tener efectos graves en la estructura demográfica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cada año nacen menos niños, también es cierto que la gente vive más. ¿Por qué? Porque la mejoría en los servicios de salud, en ciertas prácticas de alimentación, etcétera, de tal manera que mientras la población en su totalidad crece al 1.2, 1.3, los mayores de 65 años crecen en niveles de 3, 3,5 e incluso al 4%. Dicho en palabras llanas, cada año hay más viejos mayores de 65 años que niños. Y eso genera un problema para las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque al haber menos niños, por supuesto que al cabo de 10, 15 años hay menos jóvenes que van a entrar al mercado laboral. Entonces, ¿de dónde se genera riqueza y de dónde recibe el erario impuestos, cuotas a la seguridad social para poder pagarles los servicios médicos a tanto viejo que está en la estructura demográfica? En esas condiciones, pues, ¿qué hizo el gobierno mexicano? Nada, absolutamente nada. Por el contrario, se promovieron el uso, por ejemplo, de lo que llaman la ILE, pero es un aborto, ¿no? O sea, no nos vamos a meter en la cuestión de la definición. El aborto hoy prácticamente en la mayoría de los estados, durante las primeras 12 semanas, es decir, los primeros 3 meses, la interrupción del embarazo, que eso es el aborto, está permitido en la ley. Hay unos cuantos estados que todavía no han aceptado ese cambio, pero en la Ciudad de México hay organizaciones, por ejemplo, hay una organización inglesa, creo que es Mary Stops, que les paga a jovencitas de algún estado de la República el viaje a la Ciudad de México, su manutención y hospedaje durante 3 días y les practican aquí un aborto. Todas esas cosas. Y luego llega a México un avance que se da en Europa, que es la píldora del día siguiente. La píldora del día siguiente es un escopetazo de hormonas que hace que el espermatozoide que entra en un óvulo que fecunda, si lo hacen dentro de, creo, las siguientes 24 horas o 40, y ese trancazo de hormonas hace que haya una contracción y se despega eso de este óvulo fecundado y sale. Entonces, las jovencitas lo usan como método anticonceptivo, lo cual es peligrosísimo para cuando llegan a los 25 o 30 años, y toda esa ingesta de tanta cuestión de hormonas les cobra la factura, y cuando ya quieren tener hijos de manera normal, tienen una relación estable,
hay abortos espontáneos o no pueden concebir. Entonces, ¿qué tenemos hoy en México, señores? Una caída brutal que ya no podemos revertir de la fertilidad. Los datos que arroje el censo en el 2030 van a confirmar esta tendencia. No hay forma ya. Ahora bien, ¿es totalmente malo esto? No necesariamente. Tenemos el caso de Japón, que sería el más ilustrativo, que es el país más viejo hoy en el planeta. El Japón está inmerso en lo que se llama, es hoy una sociedad senescente, envejecimiento. Tienen un severo problema. La edad, la mediana, es decir, la mitad donde se rompe, la mitad para abajo, el 50% tienen menos años que este umbral y la otra mitad para arriba. Están en 37, 38 años. Es una sociedad vieja. Pero ¿cuál es la ventaja de Japón? Que se hizo una sociedad vieja después de ser un país rico. Japón puede mantener ese nivel. Robots, importar mano de obra poquita, etcétera. Ya cuando les apriete la situación, pues entonces ya abrirán. Es un país muy cerrado. La primer ministro que acaba de ser elegida es totalmente opuesta a la migración. Es su problema, que ellos lo resuelvan. Pero México se ha convertido, ahorita debemos andar en una mediana de 28, 29 años. Quiere decir que la mitad de los mexicanos tienen más de esa edad y la otra mitad menos de esa edad, pero vamos en una mediana creciendo de manera sistemática. Pero contrario a Japón, estamos envejeciendo, pero no tenemos dinero. Somos pobres, con unas finanzas públicas en quiebra. ¿Qué va a suceder en México entonces? Algunos países que han estado estudiando este problema han tomado medidas como las siguientes: buscar elevar la productividad, que se llama total de los factores, la productividad económica, no el volumen de producción, sino la productividad, es decir, utilizar de manera óptima los recursos que siempre son escasos. ¿Cómo? Con poca gente, cada vez menos, hacer más, producto del uso de la tecnología, de los avances científico-tecnológicos. Robótica, mecatrónica, automatización de procesos, etcétera, etcétera. Con miras a elevar la productividad y no sentir el impacto de tener poca gente o pocos niños o pocos jóvenes o como se llama, pocos nuevos entrantes a los mercados laborales. Para que eso sea realidad, se requiere un sistema educativo cuyos contenidos sean modernos y con una visión de futuro. ¿Para qué? Para que los egresados del nivel bachillerato o la vocacional o ese nivel de media superior, si es que deciden incorporarse al mercado laboral, estén preparados para responder a las exigencias de las tecnologías modernas. Y así es como se vislumbra enfrentar ese problema. Sin embargo, hay casos curiosos. El presidente Trump está en una campaña donde está luchando de una manera, pues que a veces que no se entiende, en contra de las universidades en Estados Unidos que han dado lugar a los mejores cerebros, vamos a decir, gente preparada, premios Nobel. Déjenme ver si tengo aquí algún dato interesante al respecto, porque no obstante que que el presidente Trump quiere desestimular la llegada de personajes preparados o de alto nivel
académico, a las universidades. Resulta que Estados Unidos es el país que es con mucho, el país que más premios Nobel ha dado con migrantes. Tengo aquí este cuadrito, este es un artículo que apareció en el Wall Street Journal, Inmigrantes y los premios Nobel de Estados Unidos. Y los números son muy interesantes. Entre el 2000 y el 2025, los Estados Unidos tuvieron en física, tuvieron 42 premios Nobel, de los cuales el 45% eran inmigrantes. En química tuvieron 40, de los cuales 17 eran inmigrantes. En medicina tuvieron 38, donde el 12% era de inmigrantes. Es decir, los Estados Unidos eran, porque empiezan a dejar de serlo, un imán para atraer lo mejor del mundo a sus mejores laboratorios, a sus mejores equipos de investigación. Trump está decidido a acabar con eso. Hay una visa que se llama la visa H1B, que es para ese tipo de personajes, científicos, personas especializadas de muy buen nivel en cómputo, en desarrollo de software, etcétera, etcétera. Y Trump dice, no, ¿quieres tu compañía traerte uno de esos? $100,000 al año me vas a dar por eso. Entonces, desestimula la llegada de esas personas, y eso da por resultado que Estados Unidos podría perder esa preeminencia que tiene ahorita en innovación, en avances científicos, etcétera. Sin embargo, bueno, pues es la decisión. Otra vez, 80 millones de norteamericanos votaron por Donald Trump. Aquí 36 votaron por la anticientífica. Bueno, pues ni modo. Es decir, ya intentarán corregir mañana o pasado. Yo esperaría, por el bien de la humanidad, porque lo que desarrollan estos científicos ayuda de una u otra manera a toda la humanidad. Aquí está el artículo. La cuota para las visas 1B podría dañar poner en tensión a las universidades. Aquí está el artículo en el New York Times. Sin embargo, el presidente Trump considera que no es necesario ese influjo de científicos o de material humano. Perfecto. Está él en su derecho de hacerlo. A ver qué sucede, pues. Les decía de Japón. Japón tiene un problema del envejecimiento de su fuerza laboral. Resulta que hay una serie de actividades que los japoneses no quieren llevar a cabo. Mecánicos, pintores, trabajadores de la construcción, etcétera. Pero tampoco quieren que lleguen de otros países como Vietnam, Tailandia, Birmania, etcétera. Entonces dice, bueno, primero, los japoneses no quieren trabajar en esas actividades, prefieren otras que se ven mejor, que pagan mejor, etcétera. Pero oye, pues ahí en Vietnam, en Birmania, en Tailandia, podemos traer, no queremos población de fuera. Bueno, es decir, y así como esa actitud está Estados Unidos, está Inglaterra, está Francia, está España, está Italia. Entonces dice uno, ¿qué van a hacer? ¿Quién sabe? Ya es decisión de cada país hacerlo. Ahora bien, ¿saben ustedes cuántas personas hay en México mayores de 65 años con datos al 25 de septiembre? 13,492,000. 13 millones y medio. El año 2020, de acuerdo al censo, esas personas eran 12,200,000. Quiere decir que ha habido un aumento de 1 millón.
Pero si proyectamos a los 5 años más, pues probablemente ya haya del 20 al 30, 2 millones, 2 millones y medio más de personas mayores de 65 años. Y no habrá dinero para darles a los actuales más esos 2 o 3 millones o 2 millones que haya más. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues no sabemos porque estamos preocupados por en qué aeronave voló Noroña. Así no se pueden enfrentar los problemas de este tipo. Ahora bien, tenemos muchos viejos, tenemos pocos jóvenes y nuestra productividad está por los suelos. Tenemos desde el año 1994 manteniendo una caída anual clara en la productividad. Somos un país altamente improductivo. Varias razones: la informalidad, tecnología obsoleta en una muy buena cantidad de instalaciones fabriles o en negocios que todavía se manejan como si estuvieran en los años 80, 90 del siglo pasado. Todo eso contribuye a que la productividad en términos generales vaya cayendo. Por lo tanto, no se les puede pagar más a esas personas, salvo por decreto, y ese es un problema que hay ahorita con los aumentos absurdos que generó o que decidió López Obrador, el bulto, y que este gobierno intenta seguir, pero ya sin la holgura presupuestal o económica de la cual gozó López Obrador. Pero ahora bien, tenemos muchos viejos. Muy bien. ¿Dónde van a vivir esos viejos? ¿En casas de qué tipo van a vivir esos viejos? No, pues en las casas normales. El único problema es que una persona, un adulto mayor, tiene un conjunto de necesidades que son diferentes a las de las personas que, vamos a decir, podemos movernos con independencia, valernos por nosotros mismos. ¿Cuántos baños conocen ustedes en casas, en los departamentitos, en las unidades habitacionales, en las casas del Infonavit, donde viven adultos mayores y que tengan estas instalaciones, estos tubos para agarrarse, que para bañarse tengan esas sillas de plástico donde se pueden sentar, o esas sillas que tienen un hoyo para meter ahí una basinica, un recipiente para defecar y orinar y luego tirarlo porque la persona ya no puede fácilmente sentarse en un excusado tradicional? ¿Cuántas viviendas conocen ustedes así? Estamos hablando de que hay prácticamente 13 millones, 14 millones de personas mayores de 65 años. ¿Quién le presta atención a esos problemas? Nadie. ¿Han escuchado ustedes del sinvergüenza este que dejó a Pemex los puros huesos, ahora que es director del Infonavit en estas casas? Ya tenemos tu casa, que las hayan equipado o que tengan un paquete para si el beneficiario, el que compre una casa del Infonavit, que le tocó la mala suerte de ser sorteado, para ponerle ese paquete, ¿no? Entonces, estamos ante una situación donde el número de accidentes, de resbalones en los baños y que se rompen la pelvis, la cadera de los adultos mayores, criminal. Y los hospitales no tienen esas prótesis, no tienen para cuándo operarlo, etcétera. Y es una cadena de cosas ahí. Como ven ustedes, la caída de la fertilidad prácticamente a nadie preocupa. El tema es ignorado prácticamente. El único problema es que tenemos y vamos a tener para el 2030 quizá 15 millones y medio de personas mayores de 65 años.
Y estamos hablando de las personas que podrían más o menos moverse en zonas urbanas, vamos a decir. ¿Saben ustedes cuántos asentamientos humanos hay en México? Dato censal. Menores de 2.500 habitantes, 185,000. A esas urbes o esos asentamientos humanos pequeñísimos, no hay ni un centro de salud, están abandonados. Imagínense la condición de un par de viejitos de 65, 70 años en un lugar como ese. Esos son los grandes problemas de México. Esos son. Por eso la caída de la fertilidad ha contribuido a agravar eso, porque somos un país pobre. No tenemos recursos para eso. Entonces, mañana en la mañanera voy a tratar esto, pero desde otra óptica. Si le interesa el tema, le pediría que vea la mañanera de mañana, viernes a las 6 de la mañana. Pero regresamos a la fertilidad. Hay una relación, y alguien lo mencionó ahí, la educación o el número de años de educación. Hay una relación de causa-efecto en el número de hijos. Hoy, incluso en las zonas marginadas de los pueblos originarios, casi en todos ellos hay una escuela primaria. Cuando una niña o una jovencita termina la primaria, lo primero que quiere hacer es irse al siguiente poblado, al más grandecito de donde vive, ya sea para trabajar en una casa, en labores de servicio o en algún empleo, planchando, etcétera, etcétera. Y esa educación de terminar la primaria hace que mentalmente ella no quiera tener más de 2 o más de 3 hijos. Ya no es lo mismo que hace 10, 15, 20 años de ver en esos lugares, con esos grupos originarios, niñas o jovencitas de 19, 20 años que han tenido 6 o 7 partos, por ejemplo, de los cuales han muerto 2 o 3 de los niños. Hoy los servicios de salud son un poco mejores, el conocimiento que adquieren les permite espaciar el primer nacimiento. De tal manera que una mujer mexicana, ya sea de una zona atrasada o esto, tiene en promedio quizá 2 niños. 2 niños, 2,5, 2,5. Pero si esa niña termina la secundaria y tiene la oportunidad de trabajar en otro lugar, ya con la economía formal, esa joven va a querer tener un hijo o menos de un hijo, o menos de 2 hijos. Y ya cuando llega a la preparatoria a nivel medio superior, sin lugar a dudas, un hijo. Vean ustedes cómo a mayor número de años de educación, el número de hijos que decide la mujer tener va bajando. O sea, hay una relación, diríamos en matemáticas, inversamente proporcional. Más años de educación, menor el número de hijos. Y si esa joven llega al nivel superior y se gradúa de contadora, abogada, de doctora, etcétera, en ese momento es menos de un hijo, estadísticamente hablando, por supuesto, o no tiene hijos. ¿Por qué? Porque al llegar a ese nivel de estudio, ella obtiene algo que es muy interesante, la independencia del varón. No necesita casarse para vivir holgadamente, o modestamente, si quiere usted, pero el salario le permite independencia. Todo eso contribuye a una nueva conformación de la masa laboral. Muchas mujeres, es decir, producto de la urbanización del país y de la educación, la mujer ha irrumpido en campos que antes le eran prohibidos o no eran muy bien vistos. Ahorita la mujer
maneja una pipa, maneja una excrepa, un montacargas o maneja un cargador frontal, etcétera. O maneja un autobús, conduce un convoy del metro. Y al mismo tiempo las que son médicas operan, dan consulta, etcétera, saben, etcétera, etcétera. Pues hablan otro idioma, se mueven en otros ambientes impensables para una joven hace 30 o 25 años. Ese cambio, producto de la elevación de los años de educación que ha traído un número menor de hijos, ha recompuesto las relaciones humanas en la sociedad. Si ustedes van a ciudades consideradas conservadoras, vamos a decir, la ciudad de Guanajuato, algunas del estado de Jalisco, San Luis Potosí, ustedes verán que hay un choque cultural. Las nuevas jovencitas o jóvenes que ya llegaron a la educación superior ya tienen una independencia que de no haber estudiado no la tendrían. Y las personas que tienen 45, 50, 60 años ven mal esa independencia. Es que quiso estudiar para andar ahí de vaga. Ese es su problema, señora. Si ella quiere andar de vaga o andar en los santos, ese es su problema. Si usted considera que eso está mal, no lo haga usted. Es que mis hijas, bueno, trate de educar a sus hijas, a ver qué le van a decir. Jefa, ya, eso eran tus tiempos, hombre. No me esperes, voy a llegar tarde, voy al antro. Y tómala. Así es. Por eso es importante este proceso de la caída de la fertilidad y las implicaciones que tiene. Y hay un elemento que plantearon hoy. ¿Quién querría tener hijos hoy? Mire, vamos a pensar en una pareja de jóvenes profesionistas. Estamos hablando de las áreas más desarrolladas, la zona metropolitana del Valle de México, la zona alrededor de Guadalajara, de Monterrey, de León, Guanajuato, de Puebla, de Mérida, etcétera. Tijuana, Mexicali, etcétera. Ahí dice uno, bueno, el problema de las ciudades es el alto precio que la vivienda ha adquirido. Es que el Infonavit dice, oye, no me voy a ir si salgo sorteada a 20, 25 kilómetros del lugar de trabajo, a una casita de 50 metros cuadrados donde me levanto de la cama y ya estoy en el comedor, o me muevo del comedor y ya estoy en el baño. No, mejor prefiero pagar renta aquí en un lugar cercano, y aunque la casa esté viejita y todo, pero tomo el camión en la esquina y a los 20 minutos estoy en el trabajo. Hay cierta seguridad, etcétera, etcétera. ¿Se ha preocupado el gobierno federal por eso desde hace 30, 40 años? No. Para nada. Hoy andan diciendo se van a construir departamentos para jóvenes estudiantes. Si no tienen dinero para pagar, no importa, ahí lo pagarán después y van a estar cerca de las universidades donde estudian o cerca del lugar de trabajo. Demagogia pura. Eso no va a suceder. No va a suceder. Señores, la fertilidad va a seguir cayendo. Ya no hay forma de regresar a aquellos niveles de 4, 5, 6 o más hijos por mujer. ¿Qué otro efecto hay ahí? Miren, pensemos en una familia, una pareja que tiene hoy un hijo, profesionistas los dos. ¿Quién va a cuidar a los viejos, a los padres y quizá uno de los abuelos? ¿Quién? No hay. No hay. No le van a exigir ustedes a la muchacha, a la hija, que, oye, un momento, yo estoy estudiando. Cuando ustedes revisan
la situación de hace 20, 30, 40 años, de todas las mujeres que nacían, o sea, de 6 hijos y había 2 mujeres, una de ellas no estudiaba, se quedaba en la casa para cuidar a los viejos. Es decir, la caída de la fertilidad o la reducción en el número de hijos cambia totalmente el panorama de las familias. Yo no sé quiénes de ustedes suelen ir los domingos o los sábados a caminar en un centro comercial. No a comprar que ropa, que esto, pero sí que una hamburguesa, una nieve, o simplemente estar ahí de mitoteros viendo a la gente. Observen cuántos niños llevan de la mano esos padres o esas madres, por ejemplo. Y casi no van a ver niños. Y una sociedad que sigue cayendo eso, va a llegar el momento en que van a gritar guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, costarricenses, vengan por favor. Hay países en Europa hoy que tienen una fuerte carga de racismo y de rechazo a la gente. Hungría, por ejemplo. El presidente de Hungría, el señor Orbán, tiene una campaña sistemática para preservar la pureza húngara. Vamos a ponerlo de esa manera. Y les paga un lanón, así, a una mujer, una madre joven que tiene un hijo. No me acuerdo, son 5 o 10 mil dólares. Órale. Y una serie de beneficios, servicios médicos, pasajes, etcétera, etcétera. Si tiene 2, mucho mejor. Y la migración, nada. Fuera. ¿Qué asilo? Toma tu asilo. Vámonos, fuera. Pero acaba de ganar la elección en la República Checa una persona con esa misma mentalidad. Babis le llaman, tiene un apellido impronunciable. Acaba de ganar un multimillonario, acaba de ganar la elección hace 3 o 4 días. Si ustedes van a Turquía, es lo mismo. Es decir, hay una serie de países que tienen esa visión de las cosas, que no quieren que ver, o porque son feos, son negros, son gente de color, tienen otra religión. Es decir, hay un grave problema hoy. Y en México, nadie lo trata. Nadie. No se preocupen, pues, si dentro de 10 o 15 años tengamos una situación crítica en lo que se refiere a niños y jóvenes. Habrá muy poquitos. Y el origen de todo eso es que nos descuidamos y no solo dejamos caer, promovimos en exceso la reducción de la fertilidad, es decir, del número de hijos en un matrimonio o en una pareja, porque ahora ya ven ustedes, ¿no?, que no es necesario casarse para tener hijos. Pues esto es lo que les quería yo comentar y lo hice en relación con este tema de la fertilidad en la sociedad mexicana. Espero haber sido claro, espero haberles dejado una inquietud. Si no me piensan que estoy mintiendo, si usted tiene 1, 2, 3 hijos y no se han casado, pregúntenles, oye, mijito, ¿cuántos hijos piensas tener? Pues va a decidir Lupita. No lo hemos platicado, no nos interesa por el momento casarnos. Oye, pero ¿cómo queremos ser abuelos? Pues no, no hay condiciones. Queremos trabajar, tener recursos, ir al extranjero, estudiar algo. Si le preguntan a la hija, les contestan cosas como esta. A ver, papá, para empezar, no sé si me voy a casar. Y si me caso, no tengo la seguridad de que quiera tener hijos. Así es que cambiemos de tema, jefe. Esa es la realidad hoy en buena parte de las familias mexicanas.
Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 9 de octubre del año 2025.